Frida, primera vez. Ok. Lo tengo. Ok. Muy bien. Ya son 8:11, ya podemos empezar. Solo que había un lugar donde uno podía quitar el sonido y ya logré aprender cuándo es. Entonces ya no nos va a molestar. Bueno, como ponía yo en el cartel de Facebook, no sé si tienen la misma historia que yo, pero yo recuerdo que en la escuela lo que menos soportábamos de una persona o el peor insulto que podíamos decirle a alguien era que era un hipócrita. Y tampoco sé si es igual entre los hombres y las mujeres, pero bueno. El caso es que ser hipócrita parecía algo muy grave. Y luego a medida que uno va creciendo, como que se va desdibujando, no sé si es porque nos vamos convenciendo de que cierta hipocresía es necesaria o porque nosotros mismos pues ya no le damos importancia a eso. Ya sé que muchos quieren la definición de hipocresía, pero no se las voy a dar. Primero tratemos de construir con lo que sabemos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué deja de importarnos tanto, por lo menos, la hipocresía o la gente hipócrita? Una pregunta difícil, ¿verdad? Sí, para mí también. Yo reconozco que no tengo la respuesta, tengo como que algunas tentativas, pero no una respuesta. Pero díganme, ¿a qué gente, a qué tipo de persona o qué tipo de acto ustedes califican de hipócrita? Adri, por favor. Pues un acto hipócrita sería para mí un acto que se contradice a sí mismo, o sea, puede mostrar una cara frente a una persona a cierto lugar y luego actuar de manera distinta a espaldas de uno o frente a otras personas, pero generalmente no es solo que actúe de manera distinta, sino que se contradiga de lo que hace en un lado y lo que hace en el otro, porque creo que todos actuamos de manera distinta dependiendo con quién estamos. Pero si lo que haces contradice, entonces está siendo hipócrita, ¿no? Ok, pero yo creo que todos nos contradecimos también. Pero a lo mejor todos Bueno, somos sí. hipócritas. Vamos viendo. Joaquín. Pensaría, y esto ya prácticamente Adriana dijo mucho lo que quería decir, pero podría meter esta analogía de las máscaras, ¿no? Donde uno porta una máscara para con un escenario, en la familia, por ejemplo, en el trabajo otra, en la escuela otra, pero en un ámbito con una fuerte carga ética, porque podemos decir, es que es muy amable y bien buena onda en el trabajo, pero es un déspota y es muy violento con la familia, por ejemplo. Y no sé si este tipo de contradicciones o vayan acorde a la definición o a la noción de hipocresía. Y abonando, no sé si también abono un poco lo que dijo mi compañera Adriana hace un segundo también. Ok. ¿Y tú qué piensas, Jorge? Yo me acuerdo una vez que daba clases de etimología y los muchachos me preguntaron qué era hipócrita. Entonces, buscando ahí, si mal no recuerdo, hipócrita es aquel que juzga por debajo. Hipo, ¿no? En el prefijo ese hipo, por debajo de. Entonces, no es lo mismo a lo mejor que yo diga, por ejemplo, estando aquí en este grupo que Esther es, no sé, muy sangrona, a decir que cuando Esther salga del grupo y estar aquí entre todos ustedes y decir, no, es que Esther es muy sangrona, es mal hablada, es esto, es el otro, bla, 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 no, o sea, es juzgar a una persona sin que ella se dé cuenta y bueno, yo lo juzgaría en ese sentido como hipocresía, no frente de ella, sino a sus espaldas o detrás de ella. Entonces, ¿será que cada vez que hablamos de mal, supongo, de alguien a sus espaldas, estamos siendo hipócritas? María Elena, ¿qué piensas? O dinos lo que ibas a decir. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que
el acto de hipocresía sí está en todos los seres humanos, porque pues es humano y pues lo humano no nos es ajeno. Entonces, en algún momento todos tenemos un grado, ¿no? Un nivel, pero la parte más marcada, creo yo, es cuando se va en contra de los valores con los que uno se maneja en el cotidiano, sea en el trabajo, sea en la casa, sea con la familia, con los amigos, o sea, los valores que nos definen como persona. Si vamos en contra de ellos, estamos siendo en un nivel muy alto de hipocresía, ¿no? Básicamente, además del hecho de, bueno, lo que mencionaba Jorge, ¿no? De hablar atrás de una persona o ser incongruente, es un poco como lo mencionaba nuestra compañera. Adriana. Ajá, exactamente, ¿no, Ok. Adriana? Ahora, Que eso es incongruencia. el problema es que no todos tenemos los mismos valores. Entonces, si mis valores están sostenidos o sostienen la hipocresía, entonces soy congruente con mis valores, siendo hipócrita. Sí. Estamos en problemas. A ver si Hugo nos saca de problemas. Adelante, Hugo. Hola, buenas noches. Buenas Bueno, noches. yo creo que para que exista esta cuestión de la hipocresía, pues también tiene mucho que ver como la cuestión de la relación en las personas, como una cuestión de confianza, ¿no? Porque si dos personas pueden llegar como a ciertos acuerdos o tener ciertas límites, yo creo que la hipocresía puede radicar en el hecho en donde se falten esos límites. Porque, por ejemplo, ahorita usted preguntó que si hablar a espaldas de las personas está mal, pero pues no necesariamente creo que puede estar mal, pero siempre y cuando tiene que existir ahí como algún acto en donde violente la integridad de la persona. Y no necesariamente, por ejemplo, un acto en donde voy y golpeo, ¿no? Sino un acto en donde con mis palabras estoy faltando a los límites a los que me comprometí con esa persona y no respetando la confianza que me dio. No sé, eso es lo que se me ocurre ahora. Eso quiere decir que solo podemos ser hipócritas hacia una persona a la que le tenemos confianza o que confía también en nosotros. Si yo salgo de aquí y digo, Hugo, que apenas te conozco, es, no sé, inventa lo que quieras, es un envidioso. Yo te estoy calumniando, quizá alguien me pueda decir que soy mentirosa porque no es cierto, pero no estoy segura de que estoy siendo hipócrita. A ver, Fanny, ayúdanos. Hola, Esther, buenas noches, gracias. Creo que además la hipocresía, más bien, agregando, creo que la hipocresía no solamente se da hacia las personas, creo que la hipocresía se da como hacia nosotros mismos, cuando nuestros juicios no corresponden a nuestros actos. O sea, cuando no somos congruentes o coherentes. Pero en un sentido, sí, exacto. Bueno, ahí tenemos más problemas todavía porque no somos congruentes. La mayoría de nosotros decimos algo de lo que ya estamos convencidos, pero como hay un desfase siempre entre pensar una cosa y actuar de acuerdo a ella, y que a lo mejor a lo largo de la vida podemos ir aminorando la brecha, pero normalmente estamos siempre desfasados y no sé si eso nos convierte en hipócritas. En un minuto te doy la palabra, Rodrigo. Creo que, bueno, no creo. Les voy a decir la etimología, que no la definición. La etimología, que es cierto lo que nos dijo hace rato Jorge, y que, bueno, finalmente es una palabra surgida del teatro. Entonces, tiene que ver con desempeñar un papel. No sé si esto nos ayuda. Rodrigo, por favor. Hola, sí, gracias. Y sí, como ya lo mencionaste, Esther, y todos los demás, se pone bastante complicado y con el punto anterior de Fanny, de que ser hipócritas para quiénes, ¿no? Sino para nosotros mismos. Y el problema de ser congruentes. Es decir, a mí no me gusta cierta cosa, pero cuando estoy con una persona, digo que sí me gusta. Entonces, es la hipocresía hacia mí de un gusto que yo no consideraba que era bueno. Pero en este caso, cuando yo digo, pero mi bienestar es mayor que mi hipocresía de mi gusto porque me gusta estar con alguien más, entonces
en ese sentido estamos dándole un valor en ese momento a lo que nos da un beneficio más momentáneo en ese momento, ¿no? Algo que no me gusta, no me beneficia tanto en decirle a la persona que que no me gusta. Es mejor que me guste y estar con esta persona para prolongar el tiempo, ¿no? De una manera así sencilla. Ok, el beneficio es que esa persona te acepte, digamos, o que sienta que te identificas con él o algo así. No tanto así, a lo mejor podría beneficiarte dependiendo de los roles, como lo mencionaste, en los roles, si es un rol de amistad o es un rol como de jefe empleado, así como amo y esclavo, que a lo mejor en este momento no me perjudica tanto decir que no me gusta, y a lo mejor si estoy con esta persona me va a beneficiar en mi trabajo o en la confianza de lo que puedo recibir de mi jefe, o viceversa. Ok, bueno, sigamos tejiendo. Julieta, ayúdanos. Muchas gracias. Pues coincido mucho con lo que dijo Rodrigo. Creo que es cuando dices o tienes una acción que realmente está vacía. Como por ejemplo, cuando dices, oye, pero qué bonito vestido traes y realmente no crees que el vestido es bonito. O algo que hacemos mucho cuando quizá le sucede algo malo a alguien y dices, oye, lo siento mucho, qué mal. Y a veces realmente no lo sientes. Y creo que, como decía Rodrigo, a veces no lo haces con mala intención, al contrario, ¿no? Es como, bueno, pues es que es socialmente aceptado decirle a la persona que lamentas mucho lo que le sucedió, pero pues realmente no lo sientes, ¿no? Entonces, sí hay como un componente de, pues me beneficio de ello, hago sentir bien quizás a la persona, aunque realmente no lo sienta real, sí, o sea, no es algo real. Ok, entonces por lo menos un elemento es que nos beneficiamos de la hipocresía. En algunos casos quizá que beneficiamos al otro también, porque si siente que se ve guapísima con ese vestido, que nos cuesta decirle que se ve guapísima. Pero entonces creo que habría que pensar cuál es la diferencia entre un hipócrita y un mentiroso. Juan Carlos, por favor. Ilumínanos. No, pues ya tengo más dudas porque yo iba a hablar de que el ser hipócrita es ser falso, igual ser mentiroso, aparentar algo que no es, por cómo introduces la noción de la etimología, pero lo haces en relación, con relación, perdón, con el teatro. Y sí, o sea, son las personas que no sabemos si son contradictorias o no, pero en un grupo determinado de personas se aparentan de cierta manera y con otros de otra, ¿no? Y no les importa, o sea, para ellos, contigo quedó bien y con los demás quedó bien, pero cuando se unen estos dos grupos es así como de que, pues, ¿no? O sea, son muy mentirosos, suelen ser. Una de las características de las personas hipócritas es que suelen mentir. Por eso yo decía que más que aclarar, vengo a problematizar o a confundir. No, está bien, pero fíjense, y me llamó la atención, hay un libro que a mí me impactó muchísimo, que es un libro de Stefan Zweig que se llama Fouché, y este es un personaje de la política de la época de la Revolución Francesa, que estuvo en todos, o sea, si ustedes creen que aquí tenemos, ¿cómo les llaman? Estos que brincan chapulines, del PRI al PAN y al PRI, bueno, lo que él hizo, creo que cambió 14 veces de postura. Entonces, él ayudó a derrocar, fue amigo de Robespierre y compañero además, y ayudó a derrocarlo. Ayudó a subir a Napoleón y a derrocarlo. A Luis XVI a derrocarlo. A Napoleón, ya les dije, a subir a Luis XIII, bueno, y así con todos, ¿no? Y Napoleón, que sabía que era un tipo muy, muy hábil, porque manejaba el poder y además no necesitaba de estos aparatos de espionaje de Pegasus ni nada por el estilo, porque se ve que él tendía redes de espionaje que le traían toda la información de todas partes, no la compartía con nadie y ahí residía su poder. Pero bueno, y Napoleón, que sabía que no le convenía un hombre como él, porque ya lo había traicionado antes, o sea, lo había llevado realmente dice en un momento que el problema, ¿saben qué? Si lo tengo abierto, se los voy a decir exactamente como lo leí. No, pues no, olvídenlo.
regreso con ustedes. Pero bueno, él dice algo así como, Fouché no es mentiroso. Y eso es algo bueno. O sea, la gente confía en él porque no es mentiroso. Pero el problema es todo lo que deje por detrás. Es un verdadero reptil. O sea, yo creo que la personalidad más hipócrita de la que yo he tenido noticia en mi vida. Pero bueno, esto solo por distinguir que hay gente que es mentirosa y no es hipócrita, porque a lo mejor, no sé por qué, averigüémoslo. Rodrigo, no me acuerdo si ya hablaste. Ah, bueno, todos ya hablaron. Rodrigo, no, Jorge no has hablado, ¿no? Me hago bolas. No, Jorge, por favor. Ah, se me hace que tiene problemas de conexión. Jorge. Rodrigo, por favor. Sí, gracias. Y así como lo comentó el compañero anterior y como lo has comentado, para problematizar un poco más, es decir, si yo tendría que pensar lo mismo que pensé ayer y tendría que seguir actuando como actué ayer, ¿no? Entonces, en ese mismo cambio, la continuidad y cómo van cambiando las cosas, también tendríamos que cambiar con los momentos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento me voy hipócrita? ¿Si con lo de ayer, con lo de hoy o con lo de hoy mismo? Está un poco más complicado, ¿no? Gracias. Claro. O sea, no nos podemos limitar a decir el que actúa en dos momentos o en dos lugares distintos de distinta manera es hipócrita, porque a veces tiene que ver con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, con esto, que yo ayer pensaba algo, pero hoy discutí con alguien y me di cuenta que estaba equivocada y entonces ahora pienso lo contrario. O con unos me porto de una manera y con otros de otra, porque no me relaciono igual con toda la gente. Qué complicación. Bueno, yo creo que es importante en esta etimología este asunto de la representación. O sea, estamos, o el hipócrita por lo menos, está desempeñando un papel. Y claro, todos desempeñamos un papel, pero aquí se busca, como ya dijeron, un beneficio. Algunas de las características que encontré del hipócrita de la hipocresía es que es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que se tienen. Pero fíjense, aquí habla de cualidades y sentimientos. El mentiroso generalmente miente sobre los hechos. Si yo digo, ayer te estuve esperando toda la tarde, o lo que sea, o no pude llegar porque había mucho tráfico, cualquier cosa, bueno, ahí estoy mintiendo sobre los hechos. Pero si yo le digo a alguien, es que tú eres mi mejor amigo, yo estaría dispuesto a dejar todo por ti, etcétera, y no lo sentimos, entonces ahí estamos siendo hipócritas. Bueno, esa parece ser una de las diferencias. Jorge, no sé si te quedaste congelado, ni si nos escuchas, ni a quién le estoy hablando. Bueno, confiamos que Jorge se dé cuenta. Leticia, por favor. O sea, de acuerdo entonces con lo que acabas de mencionar, tendríamos que decir que la hipocresía tiene que ver con los sentimientos, con el mostrar un sentimiento que es diferente al que verdaderamente sentimos, ¿no? Y la mentira, bueno, pues como lo acabas de decir, ¿no? Sobre los hechos, negar algo que es real y que yo lo convierto en algo diferente, pero no involucra sentimientos. Así es. Okay. En principio, no hemos terminado. Es más, Adriana a lo mejor nos va a iluminar. No, yo estaba pensando que justo, o sea, eso que decías tú de que, o sea, mostrar sentimientos que no son reales, o sea, que no va dando con lo que dices, sino con los sentimientos, creo que hace mucho sentido que hipócrita venga del teatro. O sea, porque justo creo que muestra que alguien hipócrita de antemano sabe que lo que va a representar no es quien es. Y eso es ser hipócrita. O sea, que justo a lo mejor como tú dices, o sea, uno puede ser contradictorio, incluso luego en los cafés en los cafés somos súper contradictorios de que empezamos defendiendo una opinión y vamos cambiando, ¿no?
Pero creo que no sabemos de antemano que vamos a hacer eso y que lo que estamos diciendo en un principio no es lo que sentimos o pensamos en realidad. Entonces, a lo mejor esa es la diferencia entre hipócrita y mentiroso, que de antemano sabes que estás representando un papel que no eres tú, ¿no? Exacto. Entonces, pensado así, un elemento fundamental de la hipocresía es la simulación, ¿no? Hacer como que. Entonces, si yo vendo algo y le hablo a un cliente y le digo, es que no te pude entregar porque mis 17 contenedores que tenían que llegar hoy no llegaron, etcétera, y yo no tengo ningún contenedor, estoy falseando la realidad y también me estoy beneficiando. Pero ahí no se involucran los sentimientos y parece que esa es una cuestión central, ¿no? Y también tiene que ver con las cualidades, parece, con las características. O sea, yo, por ejemplo, en algún lugar actúo como si fuera una víctima. No sé si ser víctima es una cualidad, no, perdón. Digo, ni cualidad ni efecto, es una condición. Perdón. Ay, Fer, tú puedes checar los chats para que si alguien quiere participar y no puede participar. Gracias. O quien sea. Las cualidades. Por ejemplo, a mí me conviene hacerme pasar por tonta en determinada. Ya con esto les estoy diciendo que soy muy inteligente, ¿verdad? Pero bueno. A mí me conviene que en determinado grupo piensen que soy tonta para que o no me pidan mucho trabajo o para que no hablen, o sea, lo peor que puedan decir de mí es tonta, pero yo me voy a enterar de muchas cosas que los demás no dirían si no consideraran que yo fuera tonta, etcétera, o de me voy a enterar de secretos. Entonces, quizá eso también es hipocresía, porque ahí no hay sentimiento, pero sí hay un fingimiento, una simulación que busca un beneficio. Juan Carlos. Sí, bueno, yo levanté la mano por Mariano, que quería participar. Gracias. Perdón, es que no sé cómo, no entiendo todavía tan bien. Voy a aprender un poquito en mi cámara. No, que para mí particularmente la hipocresía tiene que ver con lo que decía una chica hace rato, ¿verdad? Que más con la intención, ¿verdad? O sea, en realidad es la unión de dos cosas, ¿verdad? Por un lado está la ruptura o la traición de una confianza sumado a la intención que tiene el que va a simular ser alguien que no es, ¿verdad? Entonces esa combinación es la que, o sea, la que termina como cristalizando el concepto de hipocresía, para mi gusto, ¿verdad? ¿La combinación de qué y qué exactamente? La combinación de la simulación, que es como una característica, ¿verdad? Okay. La intención, que porque uno cuando va a ser hipócrita es como que sabe de antemano qué es lo que está haciendo. Y la otra es el quiebre, o sea, no el quiebre, sino la traición de la confianza de la otra persona, porque yo de un caso práctico, yo estoy hablando mal de alguien que esa persona confía en mí. Y yo teniendo la confianza de poder decirle de frente, hablo mal de esa persona a sus espaldas, pero no le estoy diciendo a esa persona. Entonces le estoy traicionando de cierta forma. Entonces esa combinación de esos tres elementos es lo que, para mi criterio, conjuga lo que se podría denominar como la hipocresía, ¿verdad? Ok. Me parece que te falta esta idea del beneficio que se obtiene. Claro, ¿No? no, La eso. hipócrita busca un beneficio. Ok. Y, ¿qué
quería decirte dos cosas. Una es que a veces somos hipócritas con gente a la que no conocemos, que de pronto me dicen, miren, pienso, por ejemplo, mi hermano me trae a su novia. Y yo la veo y digo, bueno, pero qué cosa tan horrenda, o tan vulgar, o tan tonta, escojan lo que quieran. Es mi hermano, ¿no? Entonces, bueno. Y yo de inmediato le digo, ay, qué bueno que vas a entrar a esta familia, bla, 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 ¿no? Entonces, no necesitamos confianza del otro. Digo, no necesitamos conocerlo, no necesitamos traicionarlo. Pero otra cosa que te iba a decir era, o preguntarles a ustedes, porque quizá yo soy muy hipócrita, pero levante la mano, si quiere, ¿eh? Esto es una metáfora. Quien nunca ha hablado mal de sus amigos con alguien, aunque sea con otro amigo o con alguien que no los conoce, porque a veces necesitamos decirles a alguien también lo que pensamos, ¿no? Entonces yo tengo una amiga a la que le adoro, todo lo que quieran, y de repente, por ejemplo, está metiendo la pata, y yo le digo, estás metiendo la pata, y ella se enoja, entonces yo ya no puedo tocar el tema, pero a alguien se lo tengo que decir, porque me ahoga esta idea, ¿no? Y entonces voy y se lo cuento a alguien. Entonces, no sé si eso me hace hipócrita también. Pero en ese... Un Ay, segundito, perdón. y ahorita regresamos contigo. María Elena, por favor. Sí, es que justamente como lo mencionaba Mariano acerca de la intención, creo que una de las características principales de la hipocresía dentro de su aspecto muy negativo es cuando se busca un beneficio totalmente individual, aprovechándose de la confianza de otra persona, incluso posiblemente dañando su integridad emocional o social, ¿no? Pensando en este término como la imagen pública que puede llegar a tener esta persona y tener este beneficio. O sea, creo que esa es la característica principal, porque en otro aspecto, cuando no conocemos a una persona, creo que caeríamos en un prejuicio y en una, pues quizá falta de cortesía, el tratar mal, ¿no? De entrada, porque de vista no me encanta la persona, o incluso si puede ser que que un amigo o una amiga, para nuestro punto de vista o para nuestro proceder, no esté haciendo las cosas de la manera más correcta y pues no va con nosotros. Y sí, se van a molestar y sí, lo tenemos que sacar. Sin embargo, creo que eso no nos convierte en personas hipócritas, simplemente es el enojo del momento, porque no por ese error o no por esa diferencia de acción, pues va a dejar de ser mi amigo o va a dejar de ser mi amiga. La va a regar y yo también. Y seguramente me lo va a decir y también me enojaré porque pues, acciones humanas, ¿no? Sin embargo, esta característica de la intención de obtener un beneficio, una aprobación laboral, social, personal, es fundamental para sí poder definir a una persona hipócrita, ¿no? La mala intención o la intención dañina, no como la etiqueta de malo, bueno, simplemente la intención dañina, porque si yo daño a esa persona, yo me beneficio. Por lo tanto, ahí sí, matemáticamente sería hipócrita, ¿no? Creo que podría Claro. entrar en esa definición, digo, aportando un poco a lo que Mariano comentaba. Sí, creo que sí. Ahora voy a entrar en contradicción, ¿ok? Para que no hablen mal de mí a mis espaldas ahí en el chat o en alguna parte. Yo estoy pensando en los familiares políticos, que muy a menudo dentro de la familia, o sea, en el nosotros, ¿no? Porque los políticos siempre son ellos, en el nosotros, suelen ser criticados, pero no de frente, sino que generalmente es nomás entre nosotros. Me pregunto si uno obtiene un beneficio de eso. Bueno, sí, ya, se acabó la contradicción. Uno sí obtiene un beneficio diciéndoles, yo te ayudo cuando quieras, me encanta lo que haces, es el vestido más bonito que he visto en mi vida, claro, porque uno hace que el otro tenga simpatía por uno, y ese es el beneficio. Sí. Ok.
Rodrigo, ¿nos quieres decir algo? Sí, gracias. Y bueno, pensando, hasta ahora lo vemos como, no sé, a lo mejor mi percepción como catalogado como que puede ser, no sé si es una cualidad o cómo le podemos llamar a esta hipocresía, ¿no? Pero yo pensando como si fuera una cualidad y que no solamente sea en el beneficio individual, sino que en este momento me llegó a pensar en periodistas como Anabel Hernández, Lidia Cacho, donde tendrían que ser extremadamente hipócritas para poder tener beneficio, pero que luchaban por una justicia, ¿no? De otras personas y no de una justicia de sí mismo, ¿no? De lo individual. Entonces, creo que tendríamos que ser más hipócritas para ser más hábiles, ¿no? Con ese ejemplo. Claro. Y aquí entramos en un dilema. Bueno, primero les quería decir que el hecho de que nosotros le llamemos dos caras a los hipócritas ya es bastante gráfico, ¿no? Bueno, pero lo que planteas, Rodrigo, yo creo que es muy interesante y es si la hipocresía siempre es negativa. Sabiendo que nos beneficiamos, porque como sea Anabel Hernández, de alguna manera se beneficia porque obtiene la información que quiere, porque la da a conocer, no sé, lo que quiera. Estoy de acuerdo en que el beneficio no es, o sea, el beneficio que busca no es, en primer lugar, destacar, sino dar a conocer lo que sucede. Y entonces yo me pregunto, ¿será que no es tan malo ser? O sea, ¿será que no es solo un defecto ser hipócrita, que hay hipocresía de la buena y de la mala, como es el caso de la envidia? Joaquín, ¿qué opinas tú? No sé si la hipocresía de la buena profesora tenga que ver con esto que denominamos como diplomacia. De hecho, es algo que me he estado preguntando ahorita con esto que mencionan. Porque cuando uno es diplomático, inclusive en la diplomacia profesional, uno tiene que guardar apariencias para evitar hecatombes o problemas mayúsculos, sobre todo cuando se están tratando litigios o problemas internacionales. Por ejemplo, estoy pensando cuando se sientan a mesas de negociación, esta que la más reciente, ¿no? De que Maduro que se quiere sentar con la oposición a dialogar sobre lo que pasa en Venezuela. Ahí pienso que tiene que haber diplomacia, pero la diplomacia es no sé si es una forma de hipocresía, y no sé si ponerle con la categoría que usted pone, maestro, hipocresía de la buena, porque es para llegar a un acuerdo, porque si se dijeran francamente lo que piensan y dicen, no hay una mesa de negociación y ya se armaría la hecatombe ahí bien padre, inclusive en otros países como Siria, Irak, cuando se están llevando a negociaciones muy tensas, uno tiene que guardar muchísimo las apariencias, porque uno siente mil cosas de ojalá puderte, muérete, todo, pero tengo que mostrar la buena cara y decir, hola, ¿cómo estás? Te estrecho la mano, aunque esté ahí como diciendo, ay, ojalá se muera. Es una forma de que se está llevando la hipocresía a la máscara, pero llevado a una negociación y que en la práctica, sobre todo en la ONU, no me quiero imaginar todas las hipocresías o máscaras que tienen lugar allá adentro para evitar conflictos mayores. Eso es lo que a mí me lleva a pensar en esta parte. Si hay hipocresía de la buena o de la mala, yo diría la de la buena es la diplomacia. Tiene nombre y se llama diplomacia. No sé qué piensan ustedes, pero yo lo dejo sobre la mesa para que se problematice esta Muy parte. bien, gracias, es una buena pregunta. Yo no estoy segura que sea hipocresía de la buena, pero sí, pero lo que creo es que la diplomacia está dentro de las reglas del juego de la política. Entonces todos saben lo que piensa el otro, pero no se lo dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué me dices esto si yo ya sé que tú estás de acuerdo con con Guaidó? No, eso no le voy a decir. Yo me quedo callado y si veo que a mí me conviene esta negociación, me quedo callado. Porque además, ¿qué nos importa si los diplomáticos son hipócritas o no? Nos importan los resultados. Digo, ya como personas es otro asunto, pero entre diplomáticos yo creo que les da igual. A ver, espero Motorola que no te hayan bautizado así, pero adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Abigail. Me parece muy interesante tomar el tema de lo que es la disonancia cognitiva, y eso es, bueno, como bien sabemos, una contradicción de ideas. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la gente que disfrutamos de comer carne, muchas veces no pensamos en el proceso que conlleva, ¿no? O sea, el matar a un animal para servirlo a la mesa. Entonces, nosotros nos creamos otra narrativa a nosotros para crearnos un panorama menos feo sobre lo que tiene que pasarle al animal para llegar a nuestra mesa, porque muchos también nos decimos así como amantes de
de los seres vivos, de los animalitos. Entonces, ahí puede decirse una tipo hipocresía, porque nos decimos amantes de los animales, pero también somos consumidores de ellos. Ok, que esto creo que nos llevaría a otra discusión para la que no estoy preparada y que me parece que en la que intervienen mucho más elementos, pero yo creo que nadie que coma carne no sabe que está comiendo un cadáver. O sea, yo creo que toda la gente sabe que mataron a alguien, bueno, a un animal para poderse comer ese bistec. Ahí no creo que hay tal disonancia cognitiva. Quizá no profundizamos y no profundizamos a propósito porque no queremos saber que ese pollito que me estoy comiendo fue torturado o esa vaca o lo que sea, ¿no? Y que a veces uno hace las cosas por sobrevivencia, porque fíjate, si nosotros tuviéramos que ser conscientes de todo lo que nos rodea y entonces estuviéramos conscientes de que, digo, de cosas que además se saben, ¿no? De que cada vez que yo me compro unos tenis, estoy cooperando o estoy haciendo rico a alguien que esclaviza niños o esclaviza simplemente. Que cada vez que yo compro un cigarro de marihuana, bueno, ya no, pero hasta antier, estoy beneficiando a criminales, o sea, a asesinos, a gente que ha ido matando a gente inocente durante todo el proceso. Es decir, si nosotros nos vamos cada vez hasta lo más profundo, no podemos vivir. Si yo entro a trabajar, por ejemplo, en la universidad, y digo, a ver, vamos a ver quiénes son estos que rigen la universidad. Y me meto a investigar las historias de cada uno. Yo seguramente voy a decir, ¿cómo voy a trabajar en esta universidad donde hay gente que hace esto, que piensa lo otro, que está asociado con un tercero? O sea, no estoy a favor de la inconsciencia, pero creo que todos nos ponemos límites para poder vivir. Pero bueno. Yo pensando, bueno, hay dos cosas bueno, una cosa que quería decir primero, y es que bueno, que no lo digo yo, que conste, antes lo dijeron algunos filósofos un poco más importantes que yo. Por ejemplo, la Rochefoucauld, que creo que es el más claro, dice, la hipocresía es un homenaje que rinde el vicio a la virtud. O sea, el hipócrita no trata de parecer una persona inmoral, trata de parecer una persona moral. No trata de parecer un miedoso, trata de parecer un valiente. No trata de parecer un mentiroso, sino una persona honesta. Es decir, los valores de la sociedad los conoce el hipócrita, pero los actúa. Entonces, por eso dice que es un homenaje que rinde el vicio, que es la hipocresía, a la virtud, ¿no? O sea, la hipocresía o el hipócrita tiene que tratar de parecer virtuoso, aunque le parezca que esas virtudes son ridículas o lo que sea. Y bueno, yo pensaba cuando hablaba de hipocresía de la buena, pero bueno, a lo mejor ustedes tienen también ideas de lo que puede ser. Yo pensaba en una persona, un poco el ejemplo que daban hace rato con Anabel Solano, Lidia Cacho, etcétera, que es el de parecer que soy amigo tuyo, por ejemplo, hacerme amigo de un dictador o de un narcotraficante para lograr liberar a ciertas personas, no sé si me hace hipócrita. Y sí, estoy siendo hipócrita, lo estoy usando, me estoy aprovechando de él, estoy sacando un beneficio que no es en primer lugar para mí, pero que finalmente es un beneficio. O sea, sí hay hipocresía, pero no sé si es una hipocresía tan negativa como la acostumbramos ver. ¿Qué piensan ustedes? Y Mariano dice, más allá de la relación de poder que existe en la hipocresía, se manifiesta como una herramienta social y el juicio de valor de la condición es subjetiva. Creo que nos lo vas a tener que explicar, Mariano. ¿Qué es lo que
o sea, que para mí la hipocresía misma sirve como, justamente como una herramienta social en el sentido de que nos sirve para relacionarnos. Porque como decía, a veces, como en el ejemplo que diste, por ejemplo, cuando viene tu cuñada y no te cae y vos tenés que, entonces en ese sentido se convierte en una relación, perdón, en una herramienta social, ¿verdad? Entonces, pero también es como una condición porque todos en algún momento somos o fuimos hipócritas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, o sea, la visión puede ser subjetiva según la persona que quien lo mire, ¿verdad? Porque por un lado, yo puedo, para mi juicio, yo estoy siendo diplomático, pero para otra persona puedo estar siendo hipócrita, ¿verdad? No sé si se entiende. Sí, sí, entiendo perfecto. Ahora que lo pones en esas palabras, me pregunto si se puede determinar objetivamente la hipocresía. No, yo creo que no. Porque la diplomacia, que no se me ocurrió buscar la definición, pero la diplomacia tiene que ver con la hipocresía, o por lo menos con guardarnos lo que pensamos, pero no, lo que pensamos y lo que sentimos también, porque si no, uno podría decir, ese imbécil de Bush, bueno, como alguna vez, hace algunos años, ¿se acuerdan que se quedaron abiertos unos micrófonos y estuvieron hablando pestes unos presidentes de otros? Así como si estuvieran en la cantina. Disculpe. En el café. Disculpe. Perdón. Sí. Es que llegué un poco tarde y no sé bien de qué están hablando específicamente. Ok, Jorge. Primero te vamos a pedir que la próxima llegues a las 8. Lo segundo es, estamos hablando de la hipocresía. Y entonces estamos tratando de pensar si la hipocresía siempre es dañina, siempre es negativa, o hay algunos casos en que es positiva. Adriana, ayúdanos, por favor. No te estamos oyendo. Ahí ya ves. Algo. Decía que un poco como dice Mariano, me parece que la hipocresía siempre va a ser subjetiva y siempre va a tener una connotación negativa. O sea, pienso, por ejemplo, que no es lo mismo, o sea, en este ejemplo que ponías de una persona que utiliza a otra persona a lo mejor para hacer un bien, no sé, alguien que se hace pasar por nazi para salvar a tantos judíos, ¿no? Desde el punto o sea, si nosotros lo vemos, es un héroe, alguien inteligente, alguien que se hizo pasar por alguien más, pero para nada va a ser un hipócrita. Pero en cambio una película donde el personaje principal no es el espía o el infiltrado o el salvador, pues ya no es visto como un héroe y entonces sí se le clasifica de hipócrita. O sea, me parece que, o sea, no sé si etimológicamente exista, pero me parece que aun cuando no, las personas siempre evitamos de llamar de hipócrita a alguien que creemos que hizo el bien. O sea, que hipócrita necesariamente va a llevar una connotación negativa y no puede, por lo tanto, sí, no puede haber como hipocresía buena. O sea, me parece que, por ejemplo, cuando hablamos de diplomacia no se habla de hipocresía, sino se habla de negociación, se habla de mantener tu carácter, de mantener, pero no se habla de hipocresía como tal por eso, porque no puede existir una hipocresía mala y porque depende del lado de quién estés, si ves al otro como hipócrita o como listo o como que actuó o como héroe incluso, ¿no? Ok, yo estoy de acuerdo que hipocresía para nosotros normalmente es algo negativo. Lo que pasa es que entonces no sé cómo llamaría a la otra hipocresía, que no es la diplomacia, porque en el caso que hablamos de los periodistas o de los espías, ¿no?, que se hacen pasar por otros para descubrir algo que va a salvar a alguien, no sé cómo lo podríamos llamar, que no fuera hipócrita. Pero además, y ahorita les doy la palabra, además hay otra parte donde creo que a nosotros nos educan de alguna manera. Bueno, primero creo que a veces, por lo menos que en nuestro desarrollo, la hipocresía juega un cierto papel. Y quizá esa es la razón por la cual en la escuela la vemos de una manera y en la vida la vemos de Como el otra. papel de baño, maestra.
más o menos. Esto es un poco, bueno, perdón, un momentito. Bueno, durante la juventud, o sea, mientras vamos creciendo, nosotros vamos aprendiendo a que si no somos hipócritas de alguna manera o con algunas cosas, no vamos a poder lograr cierta independencia o nos vamos a perder de cosas que creemos son importantes para nosotros, no vamos a obtener cierta libertad, ¿no? Entonces uno hace creer a los padres que está de acuerdo, digo a los padres, al maestro, a quien sea, con lo que dicen o con lo que, cuando no es cierto. Pero uno no puede enfrentarse porque todavía no tiene las herramientas, porque lo único que sabe hacer es berrinches, y entonces para poder configurarnos como personas, como individuos, quizá necesitamos de la hipocresía. Y luego también hay que reconocer que desde que somos niños nos enseñan a ser hipócritas, porque nos dan un regalo horrible y nos dicen, dale las gracias a tu abuelita. Ya lo puse en sala de espera. Oye, Perdón, Víctor Retana, más respeto. Ya lo puse en sala de espera, si gustas continuar, Esther. Está silenciada, ¿Tienes? maestra. Coloca el micrófono. Gracias. Yo les decía, así es como nos enseña, así como nos educan, ¿no? Y yo no podría decir eso es. ¿Por qué sacaron al pendejo? Ya Gracias. también lo puse en sala de espera, sí, puedes continuar. Entonces, esto que nos enseñan cuando somos niños y que definitivamente tiene que ver con la hipocresía, ¿no? Dile que, ¿no? Algo que no siente o que no piensa, o lo que quiera. Dile que la quieres mucho. Y que sin embargo tiene que ver con la cortesía, ¿no? Parecería que a veces, que no es lo mismo la hipocresía y la cortesía, me parece, porque es mucho más superficial la cortesía. Es más, les voy a decir cuál es la definición, que es el acto con que se manifiesta atención, respeto o afecto de una persona a otra. Entonces, bueno, vemos que no tiene nada que ver con la hipocresía. Eladio, por favor. Ya. Bueno, espero poder agrupar todas mis ideas. En primer lugar, mi comentario iba mucho con respecto a lo que estabas diciendo hace un momento, sobre que pienso que en parte la hipocresía tiene que ver con un contrato social que nosotros tenemos. Es decir, tanto amabilidad como usar la hipocresía para evitar peleas innecesarias, como el ejemplo que estabas dando antes, que decías, por ejemplo, si mi hermano o mi hermana llega con un novio feo y yo le digo, pues, o sea, ¿cuál es mi necesidad de decirle que está feo? No es una cosa que yo necesite hacer. Y ahí me causa un poco de conflicto porque todos decían que la hipocresía necesariamente tiene que tener un objetivo o estamos buscando algún beneficio de ello. Pero si nos vamos sobre un pensamiento completamente lógico, todas las acciones que nosotros tomamos siempre tienen un beneficio y eso no nos hace necesariamente egoístas. Entonces pienso que la hipocresía como tal se está tomando en puntos demasiado extremos. O tiene que ser necesariamente malo o tiene que ser necesariamente bueno. Y es como, o al menos pienso yo que es un poco como, en términos grises, como que no está ni del lado bueno ni del lado malo. Es como un pequeño contrato social que nosotros podríamos utilizar para el bien o para el mal o en la forma en que nos convenga. Eso es lo que yo pienso. De acuerdo. Y entonces, lo que sí deja claro, o nos va, a mí por lo menos me va quedando claro, es que la hipocresía siempre tiene una intención. Y de esa intención depende que la pudiéramos considerar buena o mala o lo que sea, ¿no? Y igual nos puede resultar mal, ¿no? Lo mismo pasa con las mentiras. A veces uno dice una mentira para hacer un favor. Y a veces salva uno a alguien gracias a una mentira.
Y quizá con la hipocresía pasa algo así. Es decir, la intención moral es más importante que la manera de actuar, quizá. María Elena, por favor. Bueno, retomando lo que mencionaba hace un momento acerca de la hipocresía buena, hipocresía mala, creo que la hipocresía como tal es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que nos puede llevar a tener ciertos límites positivos de forma muy personal, o sea, de forma de nuestro crecimiento personal, pues para salvaguardarnos. Porque ahorita que estaba escuchando toda la plática, dentro del mundo del el rescatismo o las personas que se dedican específicamente a ser rescatistas, tienen una regla y es una regla dolorosa pero cierta. Primero tienes que estar bien tú, después tienes que estar bien tú y tercero tienes que estar bien tú, porque si tú no estás bien no puedes rescatar a nadie. Eso es algo doloroso porque en algún momento durante un pequeño curso nos dijeron, si la persona está en un estado muy crítico y tú te puedes ver dañado físicamente por rescatar a esa persona, con todo el dolor del alma, con todo el dolor del corazón, la tienes que dejar. Porque si no, ya no va a ser un rescatado, van a tener que ser dos. Tú más la otra persona. ¿Por qué te parece que hay hipocresía en este acto? Porque el mismo acto del rescate lo hemos entendido o lo hemos, pues sí, entendido como sociedad de yo voy a salvar, o sea, voy a hacer algo súper positivo o salvar la vida de otro alguien y eso automáticamente, pues sí, te convierte en un héroe, ¿no? Para esa persona por lo menos o para ese ser o lo que sea. Claro. Sin embargo, si tu integridad se ve perjudicada, no lo puedes hacer, no lo vas a hacer porque es una regla, ¿no? Entonces, es una regla dolorosamente contradictoria, pero real. Entonces, es una Pero, forma de limitar, ¿no? Para salvaguardar. exacto. Yo creo que esa es la palabra. No creo que ahí estamos hablando de que el rescatismo en algún momento se vuelve dañino, perjudicial. No, el rescatismo sí tiene sus límites. Ajá, a eso es justamente a lo que iba con la parte de la hipocresía buena, porque es dolorosa esa decisión, es muy dura, pero se tiene que llevar a cabo y Pero va ¿por qué en es contra de lo hipócrita? que dice, porque iría un tanto como en contra de la acción misma del rescate. O sea, si no lo puedes hacer, pues tienes que dejarlo, aunque seas rescatista. O sea, aunque en tu mente sea el voy a hacer todo lo humanamente posible, pero si algo humanamente te hace dudar, ya no lo puedes hacer. Entonces, eso es una postura difícil de llevar a cabo, por entiendo. eso la menciono como Claro. A límite. mí me cuesta verla como hipócrita porque además es una conducta que desde la religión, que desde el civismo, que desde todas las autoridades, digamos, morales o no morales, está consensuada, ¿no? Por ejemplo, te subes a un avión y te dicen, antes de salvar al de junto, te pones tu chaleco. O también en la religión, no soy muy buena para las citas, pero hay precisamente esta idea, ¿no? De que si tú te vas a morir por salvar a alguien, lo dejes morir. Entonces, pero bueno, bien, gracias. Luis, por favor. Gracias. Bueno, lo que usted había dicho me recordó varias cosas de mi infancia, de justamente, no tan infancia. Nada más voy a mencionar una que dicen que la regué en grande, pero para mí para nada. Había... Perdón, Luis, nomás te puedo decir una cosa. Estamos en la calle prácticamente. O sea, esto es un espacio público. Piensa si quieres hablar de ti. No es de mí. Pero bueno, es solo como anécdota. Okay. Tengo un familiar político. Nos reunimos ahí en la familia. Bla, y sí, todo muy bien. Ya estaban en elecciones. Y que le pregunto a la mamá de este familiar, así como si nada, oye tía, ¿y si pierde?
mis papás se quedaron, ¿qué? ¿Y sí qué? Perdón, no entendí. Mis papás se quedaron helados al solo oír la pregunta. ¿Pero qué fue lo que preguntaste? Eso me perdí. ¿Y si pierde? ¿Si pierde la elección? Ok. Ahí Adelante. de que justamente el ser directos o decir nuestras expresiones, más bien la mayoría está acostumbrada a callarla por el bien mayor, por el qué dirán. Al contrario, yo, sí, es totalmente hipocresía. Ok, ok. Y esto me lleva a otra pregunta. Si lo opuesto a la hipocresía será la sinceridad. No sé qué piensen ustedes. Muy buena pregunta. Y si en ese caso la sinceridad sería una virtud. Julieta, por favor. Justo estaba pensando en eso, que la hipocresía tiene una connotación negativa casi de facto, ¿no? Y la honestidad, al contrario, la honestidad es buena, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo llego con alguien que de verdad me cae muy mal y me parece una muy mala persona y le digo, ¿sabes qué? Tú eres una muy mala persona y me caes de lo peor y eres así y así y así. Había necesidad, alguno de los compañeros dijo, ¿qué necesidad tienes de decirlo, ¿no? De ser tan honesto. Ahí, bueno, pues quizás la honestidad ya no tiene esa carga tan positiva y sí creo que muchas veces lo pensamos como lo opuesto, hipocresía y la honestidad o la sinceridad. Y ahora con lo que han estado diciendo todos, creo que no necesariamente. De acuerdo. Creo que la palabra correcta no es honestidad, porque honestidad no es sinónimo de sinceridad. Ser honesto sería exactamente ser como de una pieza, ¿no? O sea, sería una virtud. Ser sincero es decir todo lo que pienso o todo lo que quiero decir. Y ahí es donde yo me pregunto, porque me parece que, o sea, bueno, les voy a dar una pequeña introducción. La sinceridad no fue pensada como una virtud, así más o menos en serio, hasta creo que el siglo XVIII, sí. De hecho, Montaigne, este filósofo que es el primero que escribe ensayos, él dice hay que ser oportunista, hay que ser hipócrita, hay que ser, no me acuerdo qué más, hay que saber pertenecerse a sí mismo, dice, hay que ser pragmático, hay que ser elitista, bueno, y todo esto lo pone como virtudes, porque dice para poder ser yo. Y si lo piensan, quien haya leído a Descartes, si no me equivoco, en la segunda de las meditaciones metafísicas, bueno, una de las meditaciones metafísicas, una de las reglas que se pone es, bueno, no me acuerdo cómo lo dice, seguro que alguien va a ver aquí que se lo sepa bien, pero adoptar la moral vigente como moral provisional. ¿Pero qué quiere decir eso? Que él, incluso lo dice esto sí textual, tratar de cambiarse uno mismo en vez de cambiar el mundo. Entonces, aquí vemos que la verdad, la hipocresía no está mal pensada, porque uno tiene que hacer como que sí cree en las cosas que le dicen que tiene que creer, y que la sinceridad no aparece por ningún lado. Y también Montaigne pensaba por eso, porque decía, si nosotros tratamos de ser más, de no ser hipócritas, entonces tenemos que ser lo que los otros quieren. Bueno, y va a ser hasta el siglo XVIII, con el bueno de Rousseau, que viene a decir, la sociedad burguesa es una hipócrita. Sí, yo creo que ya se usaba la palabra burguesa, ahí, si no me equivoco, se empezó a usar. Y entonces se empieza a utilizar como lo contrario, la sinceridad, como si fuera su opuesto, ¿no? Cosa que tenemos muchas dudas. Pero ahora sí, dejemos a los filósofos y vayámonos a nuestras experiencias. Hay que ser sincero, es una virtud la sinceridad. Marely, por favor. Sí, gracias. Bueno, quería yo mencionar
no sé si algunas o varias de las personas ya han ido a alguna entrevista, y en las entrevistas de trabajo nos suelen mencionar o hacer alguna pregunta que dice, dinos 5 de tus virtudes y 5 de tus defectos. Entonces yo considero que tus virtudes se pueden convertir en tus defectos, como lo que decíamos de hipocresía de la buena o de la mala, o honestidad, que sería un sinónimo. Considero que depende de si con tu hipocresía lastimas a alguien o le haces daño a alguien más, o con tu sinceridad lastimas a alguien o le haces daño a alguien más, y por el contrario, ¿no? Si siendo honesto vas a no lastimar a esa persona, o siendo hipócrita vas a no lastimarlo. De eso considero que depende. Y pues también mencionar que como seres humanos, desde el momento en el que nacemos, somos seres sociales y tenemos una necesidad de interacción con todas las demás personas. Y pues considero que de ahí viene lo mismo. De acuerdo, y la sinceridad definitivamente no ayuda a socializar. Eso lo sabemos todos los que alguna vez quisimos decirle a alguien sus verdades y no nos volvió a hablar. Ok, gracias. Leticia. Sí, bueno, y también complementando lo que acaba de decir la compañera, también tenemos la necesidad de pertenencia, ¿no?, dentro de esta sociedad. Entonces, bueno, a mí me quedan varias cosas. En el mundo del desarrollo personal se maneja mucho también lo de las máscaras egoicas que utilizamos para ser aceptados. Y al final de cuentas, pues es justamente esa la necesidad que tenemos y que se va desarrollando desde que éramos pequeños, ¿no? ¿En quién me tengo que convertir para no ser rechazado, para que pueda pertenecer a esta sociedad? Entonces, en ese sentido, yo no veo, o sea, que la hipocresía sea algo negativo o algo positivo, simplemente es, y obedece a la necesidad que tenemos justamente de ser aceptados y de pertenecer a esta sociedad. Considero que, siguiendo con esta parte del mundo del desarrollo personal, que cuando también tienes claro que lo que ves en las otras personas es una proyección de lo que ves en ti mismo, porque ellos son un espejo de ti. Entonces, cuando tú reaccionas a algo que ellos hacen, dicen o piensan, simple y sencillamente, si estás reaccionando, quiere decir que algo de eso que está haciendo, de eso que está pensando o diciendo, tiene que ver contigo. Y entonces, pues lo que haces es irte y arreglarlo contigo, como bien decías, ¿no? Arreglarme yo y dejar de querer arreglar a los otros, querer dejarle decir a los otros si están haciendo bien o están haciendo mal, porque al final la realidad de todos, de cada uno de nosotros es personal, ¿sí? Para mí el mundo puede ser gris y para otro puede ser rosa. Y no quiere decir que él esté mal o que yo esté mal. Al final de cuentas, ¿sí? Tiene que ver con la manera como cada uno está integrando su propio mundo. De acuerdo. Gracias. Israel, por favor. ¿Qué tal? No, te escuchamos, lo escuchamos, no sé cómo es. ¿Puedes activar tu micrófono? Creo que ahí está. ¿Ya? Ya se escucha. Ok, perfecto. Bueno, yo nada más quisiera comentar que pareciera, y hasta más o menos tengo entendido, que estamos separando la hipocresía, por ejemplo, de otros como es la moral y la mentira. Y la sinceridad parece que como que son cosas muy diferentes a la hipocresía, es lo que más o menos estoy entendiendo. Sin embargo, para mí me parece que todas estas, digamos, palabras sí tienen que ver con la hipocresía. Y creo que allí entraría pues el aspecto de la contradicción. ¿Por qué? Porque para demostrar algo que no soy, pues tengo que mentir. Y ahí pues dejo de ser en cierta parte un poco sincero, ¿no? Ahora, su carácter moral es la empatía hacia el otro. Y si yo estoy mintiendo, por ejemplo, como el ejemplo que habían dado de Lidia Cacho, de los periodistas, pues entonces ahí tampoco estoy siendo sincero y sí estoy sacando un beneficio y es un beneficio sumamente lucrativo, ¿no? Y, por ejemplo, me lleva a recordar un poquito los aspectos, por ejemplo, de esta metáfora bíblica de los fariseos, que de alguna manera ellos mentían hacia la pobreza y que muchos académicos, las universidades están plagados de todos estos fariseos para mí,
que hablan mucho de la empatía del otro, pero ganan unos sueldazos que bárbaros. Pero eso sí, es muy bonito hablar de la empatía del otro, de la pobreza. Terminan los coloquios, se van a sus grandes casas, a buenos restaurantes, y la pobreza ahí sigue, ¿no? Eso es por una parte. Entonces pienso que la hipocresía no. Me llamó también un poco la atención lo que acaba de comentar la compañera Leticia Gómez, que decía que la hipocresía, algo así, si más o menos recuerdo, que tiene que ver con algo personal. Creo que lo personal no es precisamente, es un carácter sí hipócrita, porque lo que nos define a nosotros no somos nosotros mismos, es el otro. Aquí entra un poco el aspecto hegeliano. Yo solito no puedo saber quién soy. Entonces, al decir que soy personal, estaría yo individualizándome. Y la individualización no me llega precisamente a ningún colectivo. Entonces, lo personal creo que sí tendría que ver con lo colectivo. Y repito, ¿por qué? Porque lo que me define a mí no soy yo, es el otro, el confrontamiento con el otro. Lo que decía Hegel, la conciencia que yo tengo no puede ser consciente hasta que no me vuelvo autoconsciente de mí mismo. Entonces, bueno, eso nada más mi comentario. Gracias. Sí. De acuerdo en varias cosas. Ahora, estoy de acuerdo en que la hipocresía finalmente es un vicio, que a veces nos parezca que es justificable, como a lo mejor nos puede parecer a algunos justificable, el asesinato de un secuestrador o de un narcotraficante o de un dictador, no quiere decir que el asesinato sea bueno. Cuando nosotros decimos de alguien que es un hipócrita, lo estamos criticando, nunca estamos diciendo, miren qué maravilla de hombre, es un hipócrita. No, eso nunca sucede. El tema con la sinceridad, y es que eso creo que tiene que ver con creo que tiene que ver con muchos siglos de ocultamiento, y que de pronto parecería que, bueno, en ese momento la sinceridad y hoy la transparencia, ¿no? Esto que en todas partes hablan de la transparencia, como si las personas o los individuos pudiéramos ser transparentes, o sea, ni siquiera nosotros mismos nos podemos ver bien, ni nos podemos conocer como para que los demás nos conozcan en todas nuestras características. Pero Eric, perdón, no te había dado la palabra. Gracias. Pues yo pensaba que probablemente lo opuesto a la hipocresía no sea la sinceridad, sino más bien la autenticidad. Y lo estoy pensando como en un sentido de carácter moral, un poco como lo pensaba, no sé, tal vez Aristóteles o como se pensaba en Grecia, el ser auténtico con uno mismo. Y pienso que eso tiene más que ver como qué es lo que se corrompe. Eso es lo que se está corrompiendo cuando se es hipócrita. Y pienso que la autenticidad no está peleada con la honestidad o con la sinceridad, porque en ese sentido creo que la autenticidad puede admitir la mentira o el engaño cuando se está persiguiendo un fin que para la persona puede ser justificable, como decíamos hace rato, ¿no? De a lo mejor hacer migas con gente malvada para hacer un bien. Entonces yo pienso que probablemente sea más bien la autenticidad que la sinceridad o la honestidad. Ahora, Aristóteles no usa la palabra autenticidad, ¿no? Me imagino que será más honestidad o algo por el estilo. A menos que yo me equivoque, porque según yo entiendo, el primero que habla de la autenticidad y de la ética, bueno, de la autenticidad nada más, es Rousseau también, porque con él nace este concepto del yo, porque antes éramos, ¿no? Y éramos, siempre se nos pensaba como en comunidad, en familia, como perteneciendo unos a otros. Y es a partir de la Ilustración, y específicamente con Rousseau, que entra dentro del romanticismo, donde cuentan las emociones, todo esto, donde él dice que yo tengo que ser quien soy, ¿no? Y entonces, fíjense, Rousseau, que tiene no sé cuántos niños que deja en un orfanatorio y luego escribe el Emilio sobre cómo hay que educar, ¿no? O que, bueno, hace cualquier cantidad de cosas contradictorias, y uno podría decir, bueno, pero este es un hipócrita. Bueno, eso que hizo Rousseau
se puede decir de casi todos los escritores, ¿no? Por eso está siempre este tema del autor y la obra, si podemos aceptar la obra y no al autor, en fin. Yo creo que en el caso de Rousseau ya no. Pero sí creo que la autenticidad es una virtud de la modernidad y que tiene que ver con el individualismo. Entonces, yo pienso, no sé si estás de acuerdo, Ori, pero yo pienso que lo que se opondría a la hipocresía sería la honestidad. La honestidad entendida, cuando ustedes dicen es una persona honesta, no están diciendo es una persona que es sincera. Están diciendo es una persona que tiene muchas virtudes, ¿no? Como que se habla de una persona íntegra. Creo que serían sinónimos, más o menos. Entonces, honestidad, sí que no es autenticidad, que es conceptos distintos, porque en la honestidad lo más importante es la articulación de los valores y de que estos valores sean virtudes, ¿no? Se conviertan en virtudes. Bueno, ya, no hablo más. Elsa, por favor. Sí, hola. Yo me quedé pensando con todo esto que están diciendo y ahorita sobre todo con lo que dice Rousseau, ¿no? Si esta parte de la hipocresía no será también, en algunos casos, una incapacidad para poder mostrarte como eres. Sí, una incapacidad que se ve coartada desde temprana edad y que después no tienes los elementos para mostrarte y para defender tus derechos o para defender tu postura, o en el caso de las periodistas de las que hablaban, es una incapacidad que se tiene contra los poderosos, ¿no? Entonces, como que para mí es también una parte importante de la hipocresía. Yo adopto patrones de hipocresía o conductuales hipócritas porque no he generado esa capacidad para sustentar, defender y hacer valer mis derechos. Ok. Y entonces aquí la honestidad, ¿sí? Sí tiene que ver con esa capacidad que yo tengo de ser íntegro. O sea, como que se me hace más como empatar un poco, que no tiene que ver con la sinceridad, sino con esa capacidad que está envuelta en virtudes, ¿no? Claro. De una congruencia o de una parte donde yo puedo expresar realmente, honestamente, quién soy. Claro. Claro, a lo mejor tiene que ver esto que dices como incapacidad, que también podríamos llamar limitación, ¿no? Porque a veces no es que no pueda, es que si lo hago, me matan, si lo hago, ¿no? Desde si le digo a mi mamá lo que hice o lo que, ¿no? Cualquier cosa de esas. Entonces, a lo mejor la honestidad sería estar enfrentando permanentemente esos límites para lograr una mayor coherencia, para lograr una actitud más bondadosa hacia el otro, ¿no? Más generosa, hacia el bien, vamos a poner en general hacia el bien. O más humanitaria. O más humanitaria, sí, de acuerdo. Ahora, también sucede que uno a veces es hipócrita, digamos que en buen plan, ¿no? Llega alguien que de entrada, digo, ay, qué flojera, ¿no? Esto tiene cara de amargada, ¿no? Pero bueno, llega a trabajar a mi lugar de trabajo y yo pues trato de ayudarla, la integro, es decir, lucho contra mí, contra mis tendencias para beneficiarla, ¿no? Eso se podrá llamar hipocresía, en el entendido de que aquí no hay un beneficio, pero sí hay un ocultamiento. Y a lo mejor acabamos haciéndonos amigas. Mientras que si yo hubiera seguido mis tendencias y hubiera dicho, qué horror, qué antipática, que yo no la quiero ver, no voy a hablar con ella, etcétera, y si me pide algo se lo voy a... ¿no? Bueno, ahí ya no tengo ningún chance. No lo sé. Creo que la hipocresía, que es una palabra que usamos con mucha facilidad, ¿no? Y otra vez, sobre todo en la juventud, ¿no? Es un hipócrita y la niñez tiene como muchos vericuetos que
pues que nos obligan a pensar, por lo menos hoy, y eso me alegra que lo hayamos podido pensar juntos, que en todo lo que involucra, ¿no? Que no es solo un asunto de hablar bien o mal de los demás detrás de ellos, de hacer un poco de teatro, sino que está involucrada la moral, está involucrada la valentía, están involucrados los límites, están involucrados otros valores como la generosidad o como la honestidad. Israel, por favor, cerremos con tu participación. Ahí está, ¿se escucha? Sí. Es que siempre te... Ok. Yo me quedaría con la pregunta, ¿cómo podríamos dejar de ser hipócritas? Porque pareciera que para dejar de ser hipócritas tendría que ver con un concepto de la modernidad, y la modernidad se refleja mucho con el éxito. Y para que yo pueda ser una persona exitosa, entonces pues lo que necesito es mentir y mostrarme en algo que no soy, para digamos, tener ciertos beneficios en relación con el otro. Entonces ahí nada más lo dejaría. Habrá que dejar nuevamente de ser moderno para dejar de ser hipócrita. O entender bien que de ser hipócrita es lo que me parece que está mal, ¿no? O que yo no quiero ser. Porque a lo mejor, digamos, los maestros muchas veces, y a pesar de nosotros, tenemos ciertas tendencias, ¿no? Y entonces hay alguien en mi clase que se parece a, yo qué sé, a un amigo de mi hijo que le hizo mucho daño y pues ya me cae mal. Y ya lo quiero maltratar de manera inconsciente, como ustedes quieran, pero, y si no soy hipócrita, y si no hago como que es igual que todos los demás, y que siento por él lo mismo que siento por los demás, pues pobre chavo, bueno, pobre de mí también, ¿qué clase de maestra sería? Entonces, a lo mejor más bien hay que delimitar con más precisión, bueno, tratar, no creo que lo vamos a lograr, pero bueno, tratar de ver todas las connotaciones que puede tener este asunto de la hipocresía. No sé, ver si hay hipocresía de la buena o no. En fin. Pero bueno, cerremos este café. Yo les agradezco todas sus ideas, que sí me obligan a ser sincera y reconocer que había muchas cosas que no había pensado y que ustedes me ayudan a pensarlas, así que se los agradezco. Y bueno, también para mí un placer como siempre. Les recuerdo que somos el grupo de Filosofía en la Ciudad, que todos los lunes, miércoles y viernes hacemos cafés y que los títulos y los horarios y todo lo demás está en Facebook, en el grupo que se llama Filosofía en la Ciudad. Y además ahí también casi todos los días se transmiten o no, se puede entrar a cafés filosóficos que se hacen en Pilares. Así que cuando quieran, serán bienvenidos. Siempre estamos abiertos a las buenas conversaciones y a las buenas discusiones. Gracias. Gracias a usted, profesora. Y los demás que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, buenas noches. Bye. Descansen, bye. Chao, gracias. Bye. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Descansen. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Israel. Perdón, maestra, un favor, ¿podría repetir la página de Facebook donde está Filosofía en la Ciudad. Filosofía en la Ciudad. Muchas gracias. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Elsa. Gracias. Chao. Gracias. No sé, Luis, si me querías decir algo. No, hasta luego. Gracias, gracias. Ya, ¿no? Ya estamos. Ya puedo ver caras reales. Livni cambió su foto.
pasaron muchas cosas en las vacaciones. Suena profundo lo que estás diciendo, Ashley. Espero que sea nada más el corte de pelo. Ya creció mi cabello, exacto, dentro de ellas. Ok. Bueno, oigan, yo no entiendo por qué a mí me persiguen estos hackers. Creo que ya hasta me estoy acostumbrando, pero un buen rato sí me dejan medio temblando. No sé, hoy que Zoom mandó, supongo que a todos, estas tips para no tener hackers, y uno de ellos era obviamente no publicar las páginas. Y yo me lo vuelvo a preguntar cada vez, si no deberíamos de hacer que la gente se inscribiera y mandar la liga a los que se inscriben. Bueno, como hacemos con las demás cosas. No lo sé. Porque a lo mejor con que se inscribieran una vez, los metemos en una base de datos y cada vez que se hace un café, se los mandamos a todos. Creo que sí le hacemos algunos en pilares, como que nos dan el primer correo y a partir del primer correo creamos una base de datos y les mandamos las demás ligas. Podríamos hacer eso aquí. A lo mejor sí, ¿verdad? Seguramente perderíamos algunas personas, no digo que no. Pero lo otro es una lata. Nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar. Por suerte ustedes son rápidos, pero... En fin, bueno, soy toda de ustedes. Pensemos esto, pensémoslo todos. A ver si el domingo lo discutimos. Juan Carlos. Creo que eso de que se metan personas a hostigar, sí nos mueve el tapete. Y lo noté también al inicio, porque, o sea, pocas veces te he visto titubeante para empezar el café. Y también se notó, ¿no? ¿A dónde vamos? Pero una vez que ya esto pasó, me pareció que la reflexión se fue tejiendo muy bien, porque me gustó esto que comentaste, de no dar una definición de la hipocresía, sino más bien que lo fuéramos construyendo, porque al ir construyéndolo lo íbamos pensando, entonces habían puntos que se iban contraponiendo y me gusta eso, que se pueda contrastar ideas. Y también las preguntas que salían por parte de las personas que asisten me parecieron muy interesantes porque abonaban a la discusión. Creo que solamente habían igual las personas que llegan por vez primera, que no saben cuál es la regla, que quieren hablar y así, pero, o sea, bien bajado ese balón porque había tal vez un poco de tolerancia cuando hacían un comentario así muy mínimo, pero habían quienes sí interrumpían y bueno, con Mariano creo que fue el ejemplo claro, ¿no? Que él pensaba que era una conversación, pero no, o sea, más bien es el café. Y el tema me pareció adecuado, de hecho me quedé pensando varias cosas. Nunca imaginé que pudiera existir hipocresía de la buena. Ahora no estoy seguro, pero ya lo voy a pensar así. Y me avisas, por favor. Sí. Yo tampoco sé. Pero estuvo bien. Felicidades, Esther. Ya extrañaba tus cafés, la verdad. Ah, qué lindo, gracias. Sí, yo me di cuenta que Mariano ya no habló, pero bueno, ni modo. Además, a estos argentinos les encanta hablar, ¿verdad? Pero bueno, confiemos que regrese. Y luego tuvimos un peruano y otro de dónde, alguien raro, ¿no? Algo que yo dije, sí, ¿de dónde salió? Lima, Perú, Paraguay. Ok, ya, dejo de presumir nuestro alcance internacional. Bueno, no tienen que decir nada, ¿eh? Yo me voy más libre si no dicen nada. Fanny, te dio miedo. Me gustó mucho tu café, Esther. Es que siempre me gustan los cafés y siempre te digo que me gustan, pero es que siempre me gustan. Creo que esta vez se tornó como un poco complicado, bueno, sí, aparte de la gente de los tipos, yo estoy en el celular, entonces no vi, o sea, solo escuché, pero no vi o sea, publicaron algo acá en la pantalla. Igual que nosotros. Y ya. Pero sí sentí que retomaste el ritmo bien.
y Adri lo sacó bien, ¿no? Así dijo, ah, ya están en sala. Más bien creo que en lugar de sala era eliminarlos para que ya no pudieran volver a entrar, ¿no? No ponerlos en sala. Y creo que también fue complicado porque hubo mucha gente nueva. Y entonces, como que cuando son los mismos, se agarra un ritmo y además ya uno los conoce y además también ellos ya se aplican. Pero en este caso no, creo que eso se complicó el hecho de que todos, bueno, no todos, pero muchos querían como contar su anécdota. Y entonces, pues eso lo dificultó un poco, pero lo sacaste muy bien, Esther. Te felicito y me gustan mucho tus cafés. Corazoncito, con el otro estoy agarrando el teléfono, pero corazoncito. Lo recibo igual. Muchas gracias. Sí, yo sí sentí que había mucha gente callada. No sé si eran nuevos, viejos o qué, pero muchos callados. Ni modo. Oigan, pero ahí en la sala de espera, no, ya no están. Si no, dije, los bloqueamos de una vez. ¿Qué? Hola, Esther. Yo creo que igual te costó un poquito arrancar el café, porque al principio nadie participó, pero yo creo que también tiene que ver con que la gente se está acomodando y fue por su café, o sea, quiero pensar, ¿no? Y fue por su té, y de repente escucha la pregunta, pero solo la dices una vez. Tal vez funcionaría si la vuelves a repetir, porque a ella como la lanzaste la primera vez es como, lanzó una pregunta, pero no la alcanzó a escuchar o la dijo muy rápido y ya si la dices una segunda vez creo que podrías tener más respuesta, no sé. Y yo tuve que ausentarme un poquito porque me hablaron de pilares, le encargué a Adri el changarro y cuando regresé fue raro porque le dije, Adri, ¿puedes ir aceptando a la gente? Y me dijo que sí, pero ya después cuando regresé fue cuando el señor empezó a decir cosas y creo que Adri le apagó el micrófono y yo dije, ay, hay gente en la sala de espera. Entonces acepté a la gente, era un señor y lo volví a sacar porque dije, no, creo que está molestando, pero solo fue como ni siquiera había alcanzado a conectar su micrófono ni nada. Entonces lo volví a sacar y ya no volví a aceptar a nadie en la sala que estuviera en la sala de espera. Yo creo que también eso nos podría funcionar un poco como después de los 20 minutos ya no aceptar a nadie, porque tampoco creo que tenga mucho caso que alguien se conecte, a menos de que sea el equipo, pues, que alguien se conecte 20 minutos después de que empezó la discusión, porque pues ya no puede seguir tanto el hilo, ¿no? Entonces podríamos hacer eso, que después de 20 minutos ya no aceptar a nadie, así también nos evitamos de hackers tal vez. Bueno, los hackers ahora, de gente molestona, ni siquiera son hackers. Y ya creo que fue muy buen café, Esther. A pesar de todo, creo que supiste mantener la calma, entonces muchas felicidades. No, me puse en mi fase hipócrita, en mi modo hipócrita. Oigan, díganme algo, el tipo que de repente dijo, es que no sé de qué están hablando, ¿fue el que después callamos, Jorge? ¿Fue el que sacaron? Digo, a Jorge lo sacaron, pero no sé si él fue el que dijo, es que acabo de llegar y no sé de qué se trata. Y yo dije, bueno, no sé qué onda. No estoy segura, pero creo que no. No, ok. Pero sí, a lo mejor no es mala la idea de no recibir gente después de 20 minutos, porque pues ya empezó. No se me había ocurrido. Ok, gracias, Fer. Profesora, ¿puedo preguntarle algo? Lo que quieras. Sí, bueno, es sobre un momento muy concreto en el café. No sé si los demás tuvieron como la misma impresión, pero después del primer comentario del señor Israel, pero no sé, yo veía su rostro y usted estaba como algo, no sé, usted me dirá. ¿Algo qué? No sé, como, bueno, al menos me dio esa impresión como que la tomó por sorpresa, tal vez el comentario, no sé, algo así, porque aparte lo sentí como un poco demasiado